Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo. Hoy quiero explicaros un poco los pecados capitales. Hay 7 pecados capitales. Capitales significa que son cabeza de muchos otros pecados. Hay 7 pecados capitales que son la cólera o ira, la gula, la avaricia, el orgullo, la lujuria, envidia y pereza. Cólera, gula, avaricia, orgullo, lujuria, envidia, pereza. San Juan en la Biblia, San Juan nos revela en su primera epístola la existencia de 3 concupiscencias, o sea, 3 malos deseos, como fuente de todos los pecados, especialmente de los 7 pecados capitales, que son, como dije, las cabezas de los otros pecados. El Espíritu Santo, mediante San Juan, nos dice, todo lo que está en el mundo es concupiscencia de la carne, de los ojos y orgullo de la vida. Primera San Juan, capítulo 2, 16. De la concupiscencia de la carne nacen la gula, la lujuria y la pereza. De la concupiscencia de la carne nacen la gula, la lujuria, la pereza. Entonces, acerca del cuerpo. De la concupiscencia de los ojos, concupiscencia significa desear, de los deseos de los ojos, nacen ¿qué? La avaricia y también la curiosidad, que no es un pecado capital, pero que puede conducir a todas las concupiscencias, la curiosidad. Y de la concupiscencia de la vida nacen la soberbia, el orgullo o amor a la vanagloria, la envidia y la cólera. Ahora vamos a ver los 7 pecados capitales y sus hijos. Y esto debe animarnos a hacer ayuno del pecado, que debe necesariamente acompañar nuestras penitencias, oración, ayuno y limosna. Para encontrar nuestro defecto principal, porque todos tenemos un defecto principal que nos lleva a muchos sufrimientos, penas y pecados, bien, para encontrar nuestro defecto principal, bien, examinemos los 7 pecados capitales y sus hijas, analizados por el Papa San Gregorio Magno y Santo Tomás de Aquino. Primero, el orgullo o vanagloria. ¿Qué es esto? Bien, el orgullo es la pasión que nos lleva a sobreestimarnos y a buscar de un modo exagerado la gloria personal y finalmente menospreciando al prójimo. El orgullo es un pecado muy peligroso. ¿Por qué? Bien, porque en el infierno, los que caen en el infierno, si no se han arrepentido, los orgullosos serán arrastrados hasta los pies de Lucifer y obligados a arrodillarse ante él. ¿Por qué? Porque no han en la tierra querido seguir la ley de Dios y reconocer a Dios como su Señor y humillarse delante de él. El orgullo o la vanagloria, vana es una vacía, gloria vacía, tiene 7 hijos. El orgullo tiene 7 hijos. La jactancia, amor a las novedades, hipocresía, obstinación, discordia, pelea, desobediencia. Entonces no es que uno solo, son 7. Jactancia, ¿qué es esto? Bien, es colocarse a sí mismo delante de los demás y darse valor por presunción. Yo mismo hice, pensé, etc. O sea, bueno, hincharse de orgullo, ¿no? Como un pavo real.
También viene del orgullo el amor a las novedades, amor a las novedades, especialmente en materia moral, religiosa. Querer causar admiración e impresionar a los demás por sus actitudes atrevidas o rebuscadas, modas, ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso los santos no son revolucionarios, los santos no buscan novedades, los santos toman con mucho amor y respeto lo comunicado por la iglesia, por los santos anteriores, y si pueden mejorar algo, mejoran, pero toman lo recibido, lo mejoran a veces y lo comunican. Mientras que el orgulloso amante de las novedades echa a la basura lo que había e inventa todo de su cosecha. Es el caso de Lutero, por ejemplo, de todo fundador de secta que reemplaza la liturgia católica por la liturgia de su cosecha. Y esto desvía el pueblo. ¿Qué otro hijo pecado produce el orgullo? Y bien, produce también la hipocresía. La hipocresía es orgullo, simular que uno posee ciertas cualidades para parecer lo que en realidad uno no es. La hipocresía es poner un masco delante de su corazón. Parecer, simular que uno tiene cualidades que no tiene, para parecer lo que uno no es. El demonio se hace pasar por ángel de luz, hipócrita. También el orgullo produce la obstinación, distinguirse de los demás por la terquedad de su espíritu, defendiendo sus opiniones erróneas. Por eso el hereje es alguien que tergiversa la fe, que cambia la fe, que modifica la fe, y a pesar de que la iglesia, las autoridades legítimas le digan esto no es así, él se obstina en su error. El caso de Lutero, por ejemplo. Entonces la obstinación, defendiendo sus opiniones erróneas, es hijo del orgullo. La discordia también, la discordia es hija del orgullo. Distinguirse de los demás por su voluntad de desacuerdo, donde los corazones debían estar unidos. La discordia, cor cordis, el corazón, corazones separados, la discordia. La herejía, el cisma, causa discordia. La pelea, el orgullo provoca la pelea, imponerse a los otros con palabras duras. Imponerse a los otros con palabras duras. Y finalmente la desobediencia, no someterse a sus superiores y padres, rechazando sus órdenes justas y legítimas. Entonces hay desobediencia cuando uno no se somete a sus superiores y padres, rechazando órdenes legítimas, buenas, justas, útiles, etc. Ahora no puede resistir cuando hay un problema grave, cuando un superior, un padre, una madre ordena algo que sabemos que es malo, ahí no es desobediencia. Por ejemplo, si el papá manda al hijo ir robar al vecino, papá, disculpe, pero no puedo, porque esto Dios dijo no robarás. Entonces el orgullo, la vanagloria, tiene 7 hijos. La jactancia, hincharse de orgullo uno mismo, amor a las novedades, ideas, etc. Hipocresía, obstinación, discordia, pelea, desobediencia. Eso es el orgullo y sus hijos. Ahora veamos el pecado de la envidia. El pecado de la envidia. ¿La envidia qué es? La envidia es la tristeza en relación con el bien del prójimo, porque este bien es considerado como una disminución de su propia excelencia personal. La envidia es el triste del bien otro. Y el demonio es, la envidia es el pecado del demonio. Y todos los envidiosos son hijos imitadores del demonio. La envidia produce 5 hijos: murmuración, maledicencia, alegría por el mal del prójimo, tristeza por el bien del otro, rencor contra el prójimo. La envidia produce murmuración, busca rebajar la gloria de alguien hablando en secreto. Maledicencia, después se hiere a su reputación, hablando mal abiertamente. Maledicencia, maledicere, decir mal. Alegría por el mal del prójimo, viene de la envidia. Si el otro sufre algún mal, uno está contento, bien hecho para él. ¿Por qué uno es alegre? Porque le tiene envidia. Ahora uno puede alegrarse de un accidente de un malvado, para que recapacite, es otra cosa, ¿no?
Una persona cuando pasa algo así grave, más recapacita, pero tener alegría del mal del prójimo, el prójimo siendo bueno, es pecado. Tristeza por el bien del otro, envidia por sus bienes espirituales o materiales. Y bien, cuando uno es triste del bien del otro, en lo espiritual, eso es pecado con el Espíritu Santo, porque la santidad de uno es obra del Espíritu Santo. Y finalmente, rencor contra el prójimo, desea el mal al prójimo. Entonces, la envidia engendra murmuración, maledicencia, alegría por el mal del prójimo, tristeza por el bien del otro, rencor contra el prójimo. La envidia es pecado del demonio. Otro pecado capital, la cólera. La cólera es pasión desordenada que nos lleva a vengarnos de quien nos ofende. No aguantamos, pasamos los límites. La cólera tiene 6 hijos: indignación, furia del espíritu, clamor, injuria, blasfemia, riña. La indignación, ¿qué es? Irritación en el corazón al pensar que alguien nos hace daño. Podemos equivocarnos. Furia del espíritu, llena el espíritu de perturbación para encontrar un medio para vengarse, y uno ya no piensa. Clamor, la cólera se manifiesta levantando la voz. Injuria, las palabras se tornan en ultrajes contra el prójimo, insultándolo. Y blasfemia, ahí es más grave porque uno dice palabras groseras contra Dios, el Santo. Y finalmente la riña, la disputa, pasa a los actos de violencia física. La cólera hace actuar al hombre como un bruto sin razón. Ahora uno puede sentir enojo o cólera frente a algo malo, pero uno debe guardar su sangre fría, ¿no? Y dominarse. Yo aconsejo, cuando uno está enojado, mejor no hablar. No hablar, no decir nada. ¿Por qué? Porque va a decir tonterías. Otro pecado capital, la avaricia. La avaricia es amor desordenado al dinero y los bienes materiales, madre de muchas injusticias, sufrimientos. La avaricia tiene 7 hijos: dureza de corazón, inquietud, violencia, astucia, perjurio, fraude, traición. Dureza de corazón, deseo excesivo de conservar el dinero. El corazón deja de abrirse a las necesidades de los demás. Por eso San Pablo, a los Efesios 5:5, califica la avaricia de idolatría. Entonces el avaro realmente pone en peligro su salvación eterna. Dureza de corazón. Inquietud, deseo excesivo de obtener dinero, lleva a cuidados, preocupaciones exageradas. Cristo dijo, basta pena para cada día, ¿no? La violencia, la avaricia lleva a la violencia, querer apoderarse por la fuerza de los bienes ajenos. Astucia, querer apoderarse de los bienes ajenos por maniobras astutas, por palabra, por engaño. Perjurio, querer apoderarse de los bienes ajenos por falso juramento. Fraude, querer apoderarse por los bienes ajenos por actos engañosos. Un juez corrupto, un abogado que hace falsas escrituras. Fraude, el campesino que pone agua en la leche, vende leche aguada, etcétera, etcétera. Como decían los lugares, 1 kilo de huevos de 900 gramos. 900 gramos no es 1 kilo, significa 1000 gramos, ¿no? Entonces esto es fraude. Y finalmente traición, violación o venta de los secretos del prójimo con el fin de ganar dinero. Judas vendió a Cristo por 30 monedas. Cristo dijo, sed misericordiosos para alcanzar misericordia. Entonces la avaricia es un pecado realmente muy peligroso. Otro pecado capital, la gula. La gula es la búsqueda desordenada del placer en la comida y en la bebida. Hace del hombre un animal. La gula produce 5 pecados derivados: estupidez, vana alegría, locuacidad, payasada y pureza. Gula acerca de mucho comer y sobre todo la bebida, ¿sí? Estupidez, bien, la inteligencia indispuesta por los vapores que suben la cabeza y que impiden la reflexión, la oración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso a tomadera, ¿no? No conviene a un cristiano. Los borrachos no heredan el reino de los cielos, dice San Pablo, 1 Corintios capítulo 6, 9 siguiente, ¿sí?
Alegría vana, el borrachito tiene alegría vana, la razón pierde su ascendencia o sea, su poder sobre la voluntad y ya no manda, porque el vino o la droga hace creer que todo es bienestar y felicidad. Alegría vana. También produce la locuacidad, desorden en las palabras, la lengua actúa sin control, falsa felicidad, cualquier broma, payasada, desorden en los gestos, todo es bueno para reír, impureza, desorden del cuerpo, falta de aseo, se reserva a todas las especies de excesos. La gula conduce a la impureza. El goloso es un bruto que piensa únicamente en su estómago y en sus sentidos, nada más. Otro pecado capital, la pereza. La pereza es la búsqueda desordenada del descanso y del placer en no hacer nada, descuidado su bien material y espiritual. La pereza produce 6 hijos: desesperación, pusilanimidad, indolencia, rencor, malicia y atracción por las cosas prohibidas. Desesperación, el perezoso renuncia al fin, es decir, la salvación eterna, porque conquistar le cuesta algo. Quiere todo que sea gratis y fácil, sobre un plato de oro, ¿no? Bien, no, uno debe luchar a Dios rogando que el más dando. La pusilanimidad, pusillus ánimos, pequeño alma, falta de ánimo en relación con los medios de perfección, que parecen muy penosos. Es flojo, no se atreve a tomar las cosas en serio, miedoso. El diablo espanta también, espanta la indolencia. Los mandamientos comunes a todos son una fuente de tristeza y son descuidados. Rencor. Entonces el perezoso va a ser rencoroso. Resentimiento contra los que quieren conducirnos en el camino de la salvación, luchando contra nuestra tibieza. El perezoso detesta, tiene rencor contra los que le impulsan a mejorarse, a corregirse. Y finalmente hay malicia, desprecio por los bienes desprecio por los propios bienes espirituales, no querer rezar, ir a misa, comulgar, confesarse, etcétera, etcétera. Malicia. Y finalmente, el perezoso, como no está feliz, está atraído por las cosas prohibidas, búsqueda de otros bienes prohibidos para llenar el vacío afectivo. Es el problema de la flojera, de la pereza. Último pecado capital, la lujuria. La lujuria es la búsqueda desordenada del placer de la carne. La lujuria tiene 7 hijos: la obcecación, ceguera, la precipitación, inconsideración, inconstancia, egoísmo, aversión a Dios, amor de la vida presente, horror de la vida futura. La lujuria causa obcecación, es decir, ceguedad del espíritu. Uno no piensa en la gravedad de lo que hace. Todo el mundo lo hace, entonces está bien. No, Señor, no está bien. La lujuria también causa precipitación. Se deja uno dominar por la pasión y no piensa en las consecuencias de sus actos. No piensa en las consecuencias de sus actos. La inconsideración, la lujuria quita la reflexión, la prudencia. Uno ya no piensa, como un borrachito que no le importa, toma y toma y toma. La inconstancia, uno no es constante, porque la lujuria debilita los 4 actos de la prudencia. La aprehensión, el amor es ciego, uno ya no piensa. La deliberación, uno no reflexiona. No hay autocontrol, no hay reflexión. La lujuria quita también el juicio, error, ilusión, decisiones falsas. Y finalmente afecta la resolución. Uno es como indeciso, vacilaciones. Entonces uno es inconstante, es como una hoja seca, ¿sí? Y también el lujurioso es egoísta. El egoísta tiene una voluntad desordenada, dice quiero mi placer, incluso desordenada, aunque me condene. Y de todo el mundo lo hace, entonces no hay problema. Aunque todo el mundo lo haga, nada cambia. El mal está mal. La aversión a Dios, dar la espalda a Dios haciendo lo que prohíbe. Y finalmente, amor de la vida presente y horror de la vida futura. El lujurioso escoge gozar de los placeres perecederos, diciendo
Nada me interesa más que las alegrías de la vida presente. La lujuria es el pecado que más gusta al demonio, porque con esto pesca muchas almas. La lujuria es el pecado que conduce más almas al infierno. La lujuria destruye la familia, la salud, produce el SIDA y causa la muerte de los pueblos. Todos los pueblos lujuriosos fueron pueblos decadentes que acabaron sin hijos, murieron y fueron invadidos y reemplazados por otros pueblos. En resumen de todo lo que dijimos, San Juan habla del orgullo, todo lo que está en el mundo es concupiscencia de la carne, de los ojos, orgullo de la vida. La concupiscencia de la carne, dijimos, de la concupiscencia de la carne nacen la gula, lujuria, pereza. De la concupiscencia de los ojos nace la avaricia, el amor a los bienes materiales. Y del orgullo de la vida nace la soberbia, orgullo, envidia y cólera. Los pecados capitales son 7, dijimos: el orgullo, la envidia, la cólera, la gula, la pereza, la lujuria. Entonces uno debe luchar contra su defecto dominante, y a base de lo que dijimos, de esos 7 pecados capitales y de sus hijos, uno debe decir: yo tengo tal defecto, tal tendencia, y luchar contra eso para no dejarse pescar por el demonio. Ahora, para luchar contra esos pecados hace falta la oración, hace falta alejarse de las ocasiones del pecado, hace falta la comunión, hace falta la buena lectura, no ser ocioso. Ser ocioso es muy peligroso, es siempre ser ocupado. Y apenas uno detecta que algo es malo, y viene a hacer lo contrario, no hay de otra. Si uno hace el contrario, siempre va a salir victorioso.